Buenas noches. Bueno, vamos a hablar sobre la parte de la actividad de reconocimiento inicial de la materia de diseño de bases de datos de la UNAP. Me presento, mi nombre es Luisa Fernanda Quintero Ariza, tengo 26 años, soy de acá de la ciudad de Bogotá y actualmente trabajo en una empresa de tecnología como consultora de una herramienta de monitoreo que utiliza inteligencia artificial. Esta herramienta se llama Dynatrace. Soy tecnóloga ya titulada en Sistemas Informática Empresarial y pues actualmente estoy estudiando Ingeniería de Sistemas en la UNAT. Vamos a tocar un tema que es bases de datos y en este slide quiero mostrarles cómo ha sido la evolución histórica de las bases de datos pues a través del tiempo. Entonces primero quiero que tengamos un concepto claro y es qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos ordenados que están relacionados entre sí y se almacenan sistemáticamente para su posterior uso o consulta. Entonces, en esta línea de tiempo pueden encontrar que pues realmente las bases de datos están desde muchísimo antes. Tenemos historia desde antes de Cristo, donde hacían censos, donde las personas también guardaban los datos de sus cosechas contabilizados y posteriormente eso pues podían consultar. Normalmente sobre todo en los censos. Entonces pues esto viene de miles de años atrás, ¿sí? Pero pues digamos que todo este tema de bases de datos ha ido muy de la mano con la parte informática y la construcción de computadores y sistemas de almacenamiento. Entonces, en 1984, Hermann Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas. Esto lo creó con el fin de que en esa época pudieran hacer censos o registrar los censos de una manera pues más rápida y también que fuera un poco más ordenado después su búsqueda. Ya en la década de 1950 empezaron a surgir las cintas magnéticas para automatizar información y hacer respaldos de dicha información que iba muy de la mano con el primer computador, pero pues acá había una desventaja y era que tenía que hacerse de manera secuencial. Entonces, pues ahí había un tema complejo. En la década ya de 1960 se empezaron a dar inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. También hubo una alianza entre IBM y American Airlines, que el cual crearon un software o un sistema operacional llamado Sabri, que era donde podían registrar todos los datos de un cliente, sus vuelos y pues todo lo que conllevaba a su información y demás. Em, También durante esa década, Charles Bachman desarrolló un tipo de bases de datos conocidos como modelo en red, ¿sí? Lo que permitió pues empezar a tener como un esquema, un estándar, por decirlo así, a nivel de base de datos o creación de bases de datos. Ya en la década de 1970, Edgar Fran aclaró dicho modelo de red, perdón, modelo relacional y empezó a generar como ciertas reglas o ciertas normas, por decirlo así, para poder empezar a crear datos de bases de datos relacionales. También se dio el origen a la segunda generación de sistemas de gestores de bases de datos y el mismo Edgar Frank creó el Relational Software System, que es lo que hoy llamamos o es conocido como la empresa Oracle. Pues es una muy grande empresa y está enfocada a bases de datos. Después de esa década, en 1980, también se creó un lenguaje de consulta estructurado, que es muy utilizado hoy en día, que es SQL o Structured Query Language, que era el que le permitía crear consultas a las bases de datos y también llegar a hacer modificaciones sobre estas bases de datos que ya estaban creadas. Y ya en la década de 1990 empezaron a surgir las bases de datos orientadas a objetos, también empezaron a desarrollarse herramientas como Excel, Access y muchas herramientas más que hoy en día y en un momento les mostraré en un slide, pues son muchas, pero igual podemos encontrar varias de ellas. Y también se empezó a dar paso a la tercera generación de sistemas de gestores de bases de datos. Eh, Hoy en día, pues digamos que la tendencia a las bases de datos es casi a un 100%, porque pues la mayoría de las empresas han sido muy digitalizadas, más con todo este tema de la pandemia y demás, lo que pues hace casi imposible evitar un uso de una base de datos, ¿sí? Actualmente pues es necesario
o las empresas que realmente son organizaciones de éxito, pues buscan que a través de esa base de datos tengamos la capacidad o tengan la capacidad de obtener información a través de estos datos que han sido almacenados, organizados y bueno, estandarizados de cierta forma. También que permite, y la tendencia es mucho que ya nos estamos yendo a la nube, ¿sí? No en tanto en el on-premise, sino un poco más enfocados a la nube. Entonces lo que permite pues es que esto avance de una manera muchísimo más significativa y que podamos compartir información entre equipos de trabajo, departamentos, hasta dentro de mismas empresas que puedan ser del Estado o privadas y lo que permita pues generar casos de uso de éxito para dichas empresas. Aquí en este slide podemos encontrar bases de datos MongoDB, lenguaje Cassandra, MariaDB, todas estas ya estamos hablando de nubes, SQL Server, MySQL, Postgres, Oracle. Vemos también PHP MyAdmin, que es como una herramienta que permite gestionar las bases de datos. Entonces aquí les muestro pues un poco de estas de lenguajes y de herramientas que podemos administrar, pero pues en sí hay muchísimas más en el mercado. Y pues acá les muestro un ejemplo de bases de datos. Bases de datos encontramos en los hospitales, en las universidades, en los colegios. Este es un ejemplo de base de una utilización de base de datos de un sistema que tiene la Secretaría de Educación de Bogotá, donde aquí vemos la validación de los datos. Aquí estamos haciendo es como una consulta, pero pues dicho o previo a esto, se tenía que haber hecho un registro de datos. Acá vemos que pues se está teniendo el tiempo en cuenta el tipo de colegio, número de documento y fecha de nacimiento de ese estudiante. Se hizo la consulta y si ustedes se dan cuenta en el formulario de pues que nos da la información, tenemos muchísima más información, empezamos a correlacionar, entonces ya nos trae la localidad del colegio, el código DANE, si está matriculado o no, bueno, etcétera. Entonces, este es un ejemplo de una utilización de bases de datos. Podemos encontrar muchísimas más en empresas, en los mismos colegios, en esta universidad cada vez que nos registramos, etcétera, etcétera. Hoy en día, pues la mayoría de empresas, como les decía en el slide anterior, tienen mucho tema y tienen bases de datos para poder organizar su información y también poder ser consultada posteriormente. Esto es todo. Gracias por su atención. Que estén muy bien.